Bueno, si a alguien de ustedes le ha motivado, qué bueno, pero ojalá que le haya motivado a el justo llamado, a la justa vocación, a la justa unción que Dios les tenga preparado. Ese es el propósito. No quiero que este pasaje, yo siempre he escuchado predicaciones en Santiago 2:14 diciendo, es que si no haces nada eres un flojo, y nunca me han gustado esas predicaciones, es la verdad. Entonces no deja de ser bíblico, pero no es el enfoque que puede dar una iglesia que cree en la gracia. Una iglesia basada en la gracia tiene que decir, tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, tú comunica con Dios, tú habla con Él, aprende a escucharlo, y eso quiere de ti. Y no te equivoques, porque no te va a decir que no quiere nada, algo quiere. Viene bien este comentario que lo tenía más tarde, pero les quiero decir de una vez. Las armadas, los ejércitos de los mejores, de los más poderosos países en el mundo son armadas especializadas. Son armadas especializadas. El que se sube a un avión sabe lo que va a hacer exclusivamente y perfectamente lo que va a hacer. El que lo mandan a la marina sabe específicamente lo que va a hacer. Está súper preparado para la marina. Y yo alguna vez comenté, me tocó, es un poco fuera de clase, pero bueno, me tocó estar en Europa durante la guerra del Golfo y conocí al señor que había diseñado los aviones que estaban combatiendo en el Golfo. Curiosamente, Francia había vendido los mismos aviones al país que luego le estaba combatiendo a ellos. Pero dijeron, bueno, no tienen muchas soluciones porque ni tienen refacciones, ni tienen todo el adiestramiento, y ¿de qué les sirve un superavión? Entonces yo dije, bueno, ¿y cualquiera se puede subir a un avión? Y yo era un bobo de 19 años, pero sigo siendo un bobo en muchos aspectos, pero esa pregunta no tenía sentido. Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, si se prepara y si él quiere ser piloto. Y me dijo, la respuesta es no. No, dije, pero si es piloto, ¿se puede subir a un avión de esos? Me dijo, la respuesta es no. Tiene que ser muy específico, tienes que tener una edad, tienes que tener menos de 30 años, tienes que tener una super condición, tienes que correr todos los días, tienes que tener una dieta excepcional. Yo digo, ¿por qué? Porque esos aviones van a Mach 3, que es 3 veces la velocidad del sonido, y cuando hacen un giro, se te va la sangre a los pies y te mueres. Yo dije, no, pues tiene que ser una super persona muy joven. Yo dije, de veras que cada cosa tiene que ser muy específica. La armada de Dios. ¿Será que Dios se equivoca y que dice, pues vaya cada quien a donde cada quien quiera? No, ¿verdad? Tiene algo muy específico, muy particular. Y dice, cada miembro tiene una responsabilidad. Y no le puede decir nunca, el ojo es menos que la mano es más grande que el pie, porque cada quien tiene su responsabilidad. ¿Lo hemos leído o no? Sí. ¿Necesitan el versículo? No, ¿verdad? Ya sabemos que es bíblico. La armada de Dios es una armada de especialistas. Entonces, ¿cómo voy a llegar, sentarme en la iglesia y ver que todos llevan despensas? Pues qué bueno que yo también pueda llevar despensas. Pero, ¿y qué tal si el Señor me dice, no, ahora les falta agua? Y todos están pensando en las despensas y a ti te pongo que lleves agua. Ay, Señor, gracias, ya me diste una tarea específica. Y no con eso quiere decir que un día a Dios no se le ocurra que 100 en la iglesia llevemos despensas. ¿Sí me explico? Es un poco eso. Creo que en estos debastes que pasamos pudimos ver que, bueno, de pronto nos íbamos todos a un lado o a otro, ¿verdad? Tratando de ayudar. Y qué bueno, pero también qué bueno que cada quien comulgue con Dios y diga, Señor, ¿qué quieres tú específicamente de mí? Y sobre todo, mi invitación la semana pasada también era, ¿por qué voy a decir que el hermano que no llevó despensas no tiene a Dios en su corazón? No, está fuera de sentido, está fuera de lugar. Que yo predique que aquí hay una bola de flojos, no es cierto. No es cierto. Bien, entonces ya hablamos de las obras y vamos a hablar de la justificación específicamente. Si no, se me va la clase y otra vez no hablo de la justificación por obras. Vamos a leer, por favor, del texto de Santiago 2, a partir del 21 en adelante hasta el 26. Dice, nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice
En la Biblia, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza de Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Bien, esa fue mi versión. Ustedes deben tener otra en donde habla de justificación. Qué bueno, porque para allá vamos. Entonces nos encontramos con un lugar en donde dice: es que sus obras le contaron. Tengo dos formas de verlo. Primero quiero que analicemos, por favor, y los invito, tenemos que ir, por favor, en esta vez, Génesis 15. Dios hace un pacto con Abraham y le dice: vas a tener un hijo. Y dice, primero le habla de una herencia, de una heredad. Y dice Abraham: ¿a quién le voy a dar esa heredad si yo no tengo hijos? ¿Será para mi más fiel siervo? Y dice el Señor: no, va a ser en tu sangre, va a ser en tu linaje, en tu descendencia. Y Abraham como que le sorprende, no deja de creer, pero dice: Señor, es que tengo tantos años y no tengo hijos, y tú me dices que de mi sangre, de mi descendencia, vas a crear un pueblo enorme y que va a tener una bendición exclusiva a ese pueblo. Entonces el Señor le da un hijo. Vamos a ver cómo le dice. En Génesis le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer, el Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia... Muchas gracias, precioso. Como no me has dado ningún hijo, dice, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Les invito a que guarden el número 6 en sus corazones. Dice: Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo. ¿Hay versiones diferentes en el versículo 6? Abraham creyó. Cuando vamos al al capítulo 22 en Génesis, quiere decir que hay un lapso de tiempo. En el capítulo 22 en Génesis, el Señor le dice: te voy a pedir a tu hijo, quiero que tu hijo lo sacrifiques. Es muy importante aquí ver lo que yo decía hace unas clases atrás. Yo decía: no es tanto que sea súper valiente, sino que confiaba. ¿En qué confiaba Abraham en Génesis 22 cuando le pide que mate a su hijo en sacrificio? ¿En qué confiaba? En lo que fuera a hacer el Señor. Muy buena respuesta. Otra: en la promesa del capítulo 15. Si le está diciendo: de tu hijo, de tu sangre, de ti va a nacer la descendencia, y luego el único hijo le dice: entrégamelo en sacrificio, pues en cierta forma dice Abraham: me lo va a pedir pero me lo va a regresar, porque me está hablando, o me va a dar otro, porque me está hablando de una descendencia y me está diciendo que no es de mi siervo, es mía. Entonces él confió. No es que dudó en un momento, no es que no dudó, no es que no tembló, no es que no le dolía a su hijo. Claro que sí. Pero sobre todo eso, creyó y dijo: me acaba de prometer descendencia en mi linaje y me pide que lo mate. Dios tiene algo espectacular con esto. Lo tengo que entregar, lo tengo que hacer, porque me probó que iba a tener un hijo y lo tuve. Me está hablando en su palabra y siempre ha cumplido en su palabra, y me dice que va a ser mío, y después me pide que se lo entregue. Pues se lo entrego, que sea lo que Él quiere, porque Él me va a sorprender. Él va a hacer lo que Él prometió. Si comprenden no quiero hacer la palabra así, si me hago comprender esa seguridad, esa confianza del sacrificio de su hijo estaba basada en la fe, en la seguridad, en la promesa. Sí, Lupita, sí, en la fe, en la promesa, sí. Entonces, lo que está diciendo Santiago es: él actuó porque tenía fe. Él demostró
su fe. ¿Abraham necesitaba de la sangre de Cristo, de la expiación, de la reconciliación con el hombre? Sí. Abraham, para ser salvo, necesitaba la expiación de Cristo. Necesitaba, para poder ser llamado salvo y tener su nombre en el cielo, necesitaba que Cristo viniera a hacer la expiación que todos necesitábamos. Entonces su fe demostró que él iba a ser justificado después. Con esto quiero hacer un esquema muy sencillo y no quiero para nada ir a cosas más profundas, pero los que nacimos después de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección, tenemos una historia que nos cuentan de Jesucristo. Ya llegó, perdón, está muy chueca esa cruz, pero bueno, quedó peor. Bueno, en ese momento llegó, en ese año, en el año 0 o en el año 33, perdón, los que nacimos de aquí en adelante, ya sabemos que es muy fácil, ya resucitó, ya tenemos el Evangelio. Pues creemos que eso pasó, de aquí en adelante, si yo creo, soy salvo, porque creo en el Señor Jesús. ¿Qué pasa con todos los hijos de Dios desde Adán hasta la llegada del Señor Jesucristo? Estoy diciendo, con todos los elegidos de Dios, con todo el pueblo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitaban? Creer. ¿En quién necesitaban creer? Todavía no llegaba el Mesías, pero desde Génesis tenemos profecías anunciándolo. Quiere decir que todos los que nacieron antes, o que murieron, perdón, antes de la expiación, antes de Jesucristo, creían en Jehová, creían en todas sus promesas y creían en el Mesías que iba a venir. Nosotros creemos en pasado, nosotros creemos, sí, ya llegó, sí es cierto, y ellos creían, ya va a venir. Y en esa fe obedecían, en esa fe. Entonces les servía para probar, para demostrar de alguna manera que eran salvos. No sé si hay preguntas aquí, porque es un punto delicado. Por favor, anímense, porque si no me hago como que me siento como que o soy muy buen maestro o no estoy tocando temas que causen... sí, gracias. Sí. Feliz, no, pastor. Uh-huh. Sí. Sí, como consecuencia. Es muy importante, sí, pastor, sí estoy de acuerdo, muchas gracias. Este pasaje también se ha usado en algunos predicadores, algunos maestros lo enseñan, y es muy, muy importante el entender que Abraham tenía idolatría por su hijo, una gran idolatría por su hijo, y que entonces la prueba fue dada por esa razón. Yo lo único que quiero resaltar es que él tenía fe en que le había prometido antes que iba a tener descendencia. Es toda mi enfoque. Oh, claro, claro. En el punto de vista de la idolatría estoy de acuerdo, sí. Sí, así es. Así es. Así es. Así es. Gracias. También lo ha dicho respecto a ese cuadro, lo ha dicho también y cuando yo hablaba acerca del teocentrismo y decía que muchas veces alguien adopta algo como su ídolo, ¿recuerdan? Y decía, puede ser el carro, puede ser el dinero, puede ser la forma de vestir. Y cuando dije, puede ser la familia, yo vi muchas caras que dijeron, ¿qué está hablando? ¿Cómo la familia? Pero cuando el Señor dice, no vine a traerles paz entre ustedes, ¿recuerdan? Dice, vine a separar familias, porque vale más
la seguridad en Él que los amores que tenemos en idolatría en otras medidas, pero que a veces los ponemos más grandes que Dios. En ese sentido, sí. Gracias. Gracias. Vamos a hablar de Rahab un poquitito. Lo digo pronto para no estudiarlo a fondo, pero perdón, no había terminado esto. Nada más para mí me queda. Entonces sí entendemos, los que estaban antes, los que habían nacido antes de la llegada de Cristo, confiaban en que iba a venir, y nosotros confiamos en que ya llegó. Bien. Muy bien, no quería llegar ahí. No quería desviarme de ese tema. No, yo sé que te gusta mucho la escatología y qué va a pasar después y cómo nos vamos a ver, si vamos a hacer color verde. No voy a hablar del cielo y el infierno y a dónde iban y el seno de Abraham. No es el tema, por favor. Simplemente, no voy a poder, no alcanzamos. Simplemente, estos que se habían muerto antes en la fe, se los garantizo, cuando murieron no sufrieron. Estaban en las manos del Señor porque estaban en la fe por el Mesías. Así de fácil. Nosotros tenemos exactamente la misma situación, solo que al revés. Ya pasó. Entonces ahora tenemos que también mostrar esa fe. Antes se demandaba como un acto de obediencia evidente porque no había el Mesías. Ahora obedecemos en fe por Él. De cualquier manera es obediencia, de cualquier manera es fe. Simplemente uno era antes y ahora es después. Sí, al último creyó. Sí, y yo se los voy a decir, nuestro hijo tiene 7 meses y ha cambiado nuestras vidas. Ha cambiado nuestras vidas. Bueno, sí les creo, definitivamente les creo. Entonces yo no creo que haya dicho, vente hijo, te voy. No, le dolió muchísimo, pero en conclusión, ¿qué hizo? Actuó y confió. Esa es la lección en ese punto. Bien, sí, gracias Vicky. ¿Sí? Bueno, ese es un buen punto que alimenta mi punto de mi perspectiva. Sí, gracias Vicky, muchas gracias. Sí, de cualquier manera la confianza debe haber sido tan grande que haya valido la pena el llevar a su hijo en sacrificio. A eso es lo que voy, a su fe fue demostrada. Yo los invito a que la fe de cada uno de nosotros sobrepase lo que quiere nuestra carne. Así, que sobrepase lo que quiere nuestra carne. Simplemente. No nos vale para ser salvos, pero va a ser manifiesta de que somos salvos. Él era un judío, ¿verdad? Él era del pueblo de Dios, un israelita, ¿verdad? Abraham. Pero ¿qué pasa con Rahab? Rahab era una prostituta, era totalmente ajena al pueblo de Dios. Pero cuando van a esconderse los hombres, fíjense lo que les dice ella y le piden que los esconda. Los esconde en realidad porque niega que están en su casa. Y en el versículo, voy a leerles para ustedes Josué 2, versículo 8, y dice así, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor, Dios, les ha dado esta tierra. Estaba reconociendo. Y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Y aquí dice Rahab, y esto es bien importante, por eso estamos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué estaba probando Rahab? ¿Qué estaba demostrando Rahab? Fe. Estaba diciendo, yo sé, el Señor
su Dios ha hecho todo eso, lo ha hecho, lo está confirmando y está diciendo, estamos temblando, y dice, el Señor de ustedes es un Dios en los cielos y en la tierra. ¿Y qué le dicen ellos? Eres salva. Cuéntate como hija de Dios con toda tu familia. Es impresionante. No necesitaba tener linaje. Era una extranjera prostituta. No nomás en Oseas nos pone esa imagen. Entonces la fe estaba representando su salvación. La acción en la fe, la convicción estaba representando su creencia en Dios y su creencia en Cristo, ¿verdad? Por favor, yo les invito a que cuando vuelvan a leer en cualquier pasaje que la fe, que las obras sirvieron para salvación, tengamos esa interpretación. Bueno, con la obra se manifestó la fe y la fe le llevó a salvación, porque le fue dada. Veámoslo así, le fue dada salvación, en la salvación le fue dada fe y la fe tuvo que manifestarse. ¿Sí quedé claro en ese orden? Salvación, fe y entonces se manifiesta. La obra no salvó, la obra manifestó, nada más. Bien, voy a terminar, no sé qué más tengo para ustedes, me quedan unos minutos, quiero revisar mis notas. Está muy largo esto de las obras por imitación, se me hace que vamos a verlo la próxima vez, porque está muy largo y no llegamos a concluir con este pasaje. Las obras por imitación. Sí, vamos a dejarlo para la próxima vez. Me gustaría más bien saber si hay preguntas en esto que ya vimos, la justificación por las obras. Sí, bueno, yo invito incluyendo a mi pastor, si a alguien más le pareció que fui demasiado minimizador o despreciativo del dolor de Abraham, espero que no lo vean así. Es todo lo que quiero decir. Sí. El precio de la fe. Sí. Muy bien. No, sí. Sí, pienso que es el punto y gracias por orientarlo así. Yo creo que lo acabo de decir, la fe nos va a demandar cosas por encima de todo lo que nos pueda pedir nuestra carne. Habrá días en que tu flojera te cueste algo, pero es mucho más que eso. Por eso les digo que mis predicaciones, mis clases, mis exhortaciones no van en ese tono. No van en el tono de culpabilizar y de decir es que fulano puede ser perezoso. El llamado está para que actuemos conscientemente, no por respuesta a un piquete, a un latigazo, a un ejemplo de alguien que lo hizo mejor. Es lo peor. Eso es lo peor, porque hay religiosidad. Mi invitación es totalmente todo lo contrario. El Señor pagó por nuestra vida, el Señor está demandando que si creemos, actuemos. Y a cada uno nos pone algo muy, muy particular, muy, muy específico. Yo creo que es todo de lo que vamos a hablar. Les agradezco y como no hay más comentarios, creo que podemos cerrar la clase. Honestamente, ¿alguien tiene una confusión en algo que dije? ¿Quedó confuso en algún punto? ¿No? Muy bien. Sí, gracias. Gracias. No, eso apunta al hecho de que yo tengo una perspectiva un poquito más amplia de lo que es la vida. Y yo creo que los regalos del Señor, y eso es para todos en la situación en que estemos, los regalos del Señor valen mucho más que cualquiera de los placeres que nosotros queramos propiciarnos por la sed de nuestra carne, por cualquier antojo, por cualquier deseo, por cualquier plan que nosotros tengamos, cualquier inclinación o afición. El Señor nos va a sorprender siempre. Y si no nos ha sorprendido el tener vida el día de hoy y que nos haya llamado y que nos haya comprado, porque cada uno de nosotros el Señor nos compró. Entonces yo creo que si no lo ha logrado, sería bueno reflexionar. Nada valíamos, nada éramos. Podíamos haber esperado no solamente el regalo de un hijo, pudimos haber esperado regalos de otra índole, pero no nos esperábamos honestamente poder por nuestras fuerzas ganar el cielo. Esa es la verdad.
todos pensábamos en algún momento que sí, pero cuando vemos lo sagrado que es, lo importante, lo hermoso que es, yo pienso que la gracia, por eso me inclino tanto en predicar la gracia y la gracia. La responsabilidad del hombre nace de esa gracia, que sea auténtica, que no sea por imitación, que no sea porque nos llaman la atención y dicen no has hecho nada, que sea el Señor el que nos mueve. Los regalos del Señor son más hermosos que nada. Sí, muy bien. Es hermoso, Lupita, muchas gracias. Sí, pero verdad que es muy diferente cuando el Señor te lo pone y después te dice, descansa en mí. Ese pasaje es hermoso. Primero te motiva, te inspira o te provoca y te dice, ve el dolor de los demás. Tú eres mi hijo, no eres insensible. Tú ora y después oras y dices, Señor, descansa en mí. Es hermosísimo. Exacto. Amén. Es lo más hermoso, que el Señor te mueva. Sí, que Él te diga, esto es para ti exclusivamente. Amén. Me encanta tu comentario, muchas gracias. Gracias, y qué bueno que descansaste en el Señor, porque Él nos da descanso, ¿verdad? Nos podrá poner muchos pendientes para avisarnos y para pedirnos mantente en oración, pero Él nos da descanso, definitivamente. Siempre nos da descanso el Señor. Muy bien, vamos a cerrar en oración. Muchas gracias por atender.